Buenas tardes, somos monigotes y venimos a presentar las características del virreinato en la Nueva España. En 1535 se instala en Nueva España el virreinato, una forma de gobierno que acabaría con los enfrentamientos entre conquistadores y los primeros pobladores. Cabe mencionar que tiempo después de la conquista los exploradores que combatieron junto a Hernán Cortés se asumían a sí mismos como los legítimos herederos de los derechos territoriales y de las riquezas del nuevo territorio, ya que ellos habían luchado contra los mexicanos. El primer virrey en Nueva España es Antonio Mendoza, y su primer problema en la administración de la Real Audiencia en México fue el enfrentamiento directo contra Hernán Cortés, que no aceptaba subordinarse a la autoridad del entonces virrey. Durante su gobierno se establecieron las bases de administración gubernamental en América. Cabe mencionar que obedeció las órdenes del rey e intentó castigar y llevar justicia a los encomendadores y autoridades que atentaran de manera ilegítima contra los naturales. Durante los primeros años de la época colonial se comenzaron a realizar las primeras edificaciones públicas, además de las casas de los conquistadores que fueron construidas por los escombros de la ciudad demolida y por la mano de obra indígena. Hernán Cortés realizó un reparto de tierras y de indios para recompensar a sus soldados y capitanes que lo acompañaron durante su expedición, dando inicio a las encomiendas. Las encomiendas se regularon en la ley de 1512 que dictaba el derecho a los habitantes españoles a beneficiarse de la mano de obra indígena para trabajar en sus nuevos territorios a cambio de la envejecida. Descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de colonización comenzaron a marcarse tres grupos sociales básicos: los blancos, que eran los españoles peninsulares o nacidos en América; los indios, que eran los habitantes originarios de América; y los negros, que eran los esclavos traídos de África. También había cultos religiosos durante el virreinato. Se trataban de bailes, danzas, músicas, movimientos. En las palabras de los propios religiosos, en vez de promover el culto sagrado, generaban un gran desorden y escándalo en las almas de los creyentes. ¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España? Las primeras reconocidas en el siglo XIII fueron los carmelitas, franciscanos, dominicos y agustinos. Posteriormente se le añadieron los mercenarios, los trinitarios, los seuritas, los jerónimos, los hermanos de San Juan de Dios, los mínimos y los jesuitas. El cristianismo es un elemento fundamental para aprender de la historia de México. La religión católica llega a los territorios de la fundación de la Nueva España y fue parte indisoluble del proceso de la conquista y la colonización de América. ¿Qué importancia tuvo? La iglesia tuvo gran importancia durante el virreinato, pues los reyes españoles gozaron del privilegio que se le llamó patronato real. Esta consistió en un permiso que se les otorgaba a los papas para controlar todos los asuntos administrativos de la iglesia católica en el imperio. Durante el Virreinato de Nueva España, que abarcó aproximadamente desde el siglo XVI hasta el principios del siglo XIX, hubo características económicas significativas. Económica basada en agricultura. La agricultura también era una base muy importante en la economía de ese tiempo. La minería y su comercio. El comercio se desarrolló principalmente a través del sistema de flotas y galones que conectaban a España con las colonias. Haciendas. Sistema de encomiendas. Los españoles recibían tierras y mano de obra indígena como parte del sistema de encomiendas. Monopolio comercial. Solo se permitía el comercio directo con España. Sociedad jerarquizada. Estas características económicas del Virreinato de Nueva España jugaron un papel fundamental en la formación de la economía y la sociedad de la época. Las principales características en ese tiempo eran la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería. Alrededor de ellas se formaron grandes fortunas y grupos de grande poder. Uno de los elementos de continuidad fue el primer ejército insurgido que pasó en tan solo 2 meses y fueron aproximadamente entre 500 y 80.000 hombres. Otro también fue en la fecha del 13 de agosto de 1970 durante los trabajos de remodelización de la Plaza Mayor. Fue cuando se encontraron a la gran escultura mexica
que repusieron, que representa, perdón, a las diosas Coatlique. Otro de ellos fue, aunque las autoridades virreinales intentaron mantener el orden en la capital, en donde también surgieron sociedades secretas y algunos grupos llamados como los Guadalupes, que apoyaban a la insurgencia en este grupo, participando la joven Leona Vicario, quien financió a su forma al movimiento insurgente y tras ser descubierta escapó de la justicia para casarse con el abogado Andrés Quintana Roo.